Welcome people, good morning. We're going to wait some minutes to start, so let's wait for the other people. So chicos, bienvenidos. We are going to wait. Vamos a esperar unos minuticos más y arrancamos. ¿Listo? El día de hoy comenzamos nuestro segundo corte. Vamos a revisar unos detallitos importantes para tener para este segundo inicio y en breve arrancamos. People, ¿me escuchan? ¿Me escuchan bien? ¿Sí me escuchan? Sí, profe. Thank you. So people, we're going to start. Bienvenidos. We're going to have nuestro primer corte, perdón, nuestro segundo corte. Vamos a aclarar unos detallitos antes de comenzar con esta primera semana de nuestro segundo corte. Primero que todo, recordarles que la semana pasada finalizamos el primer corte, 25% de nuestra nota total, donde las tareas correspondían al 50% de ese porcentaje y el parcial al otro 50%. Entonces, los felicito a los que hicieron el esfuerzo de estar al día, de estar pendientes de sus notas, pero hay varias personas que están allí en ceros completamente, como hay otras que les falta una o dos actividades. Por ejemplo, si llegan a ver o si están aquí, Jessica Paola Sarmiento, allí Natalia Rodríguez, les hacen falta unas actividades. Entonces, ojo chicos, puede que a ustedes les falten esas actividades y tengan una nota alta, 4 por ejemplo, pero lo que pasa es que el sistema computa lo que está digitado. Entonces, miren por ejemplo acá lo que va a pasar. Yo le voy a poner la nota predeterminada que es 0 porque no se entregó a tiempo esa actividad, la nota es 0. Y fíjense en ese 0 cómo va a afectar ese 4. Entonces no se fíen
de esa nota porque es un promedio de lo que han entregado. Si no han entregado nada y se pasa la fecha, va para el 0 y de una vez se modifica la nota. Mire, pasó de 4 a 3,3 y aquí tenemos otro 0, que es otra actividad que no se entregó a tiempo, que va a ir en 0 y va a afectarle esa nota. Entonces, ahorita al finalizar la clase, yo voy a hacer el ejercicio de poner esos ceros que hacen falta para que ustedes ya sepan cómo va la nota de ustedes hasta la fecha. Bien, los que hicieron todas las actividades y van bien, perfecto, los felicito. Los que no, por favor, pónganse en contacto conmigo a través de bandeja de entrada. Me digan, profesor, me faltó tal, me faltó esta, colabóreme con esto y tratamos de encontrar una solución. Ay, pero miren, Jessica Paola Sarmiento se le puso esos 2 ceros y de una vez bajó de 4 a 2,6. Entonces, mucho ojo con eso, chicos. ¿Por qué tanto? Porque resulta que uno de esos ceros era uno de los componentes del parcial. ¿Se acuerdan que yo les dije que debían presentar los 3 componentes? Y algunos de ustedes hicieron 1, hicieron 2, no hicieron los 3 y ahí están los resultados. Siempre este compañero no hizo el parcial, entonces de una vez baja 1,7 la nota. Entonces vayan revisando ustedes allá si ustedes tienen las notas completamente, las 8 del primer corte, perfecto, 5 que corresponden a las tareas, 3 que corresponden al parcial y ya saben que ese es el promedio que llevan fijo en este inglés básico 2. Lo mismo con todos los otros niveles que ustedes estén tomando, pero no se confíen cuando ven rayitas, cuando ven actividades que no tienen calificación, porque hace falta poner esos ceros, ¿sí? Y una vez se computan esos ceros, ya inmediatamente empieza a aparecer la nota real. ¿Ay? Entonces, mucha precaución, chicos, con sus notas. Si ven que les hizo falta una actividad, escríbanme, profe, me hizo falta esta actividad, me puede colaborar. Yo con mucho gusto reviso los casos, firmamos un acuerdo de nivelación y nos ponemos al día con esta, con todos los niveles que tengan conmigo. ¿Listo? Por favor, tener muy en claro eso para poder avanzar. Este segundo corte tiene un porcentaje del 35%. Pero un momentico que sí estoy grabando. Este segundo corte tiene un porcentaje del 35%, chicos, donde la mitad van a ser nuevamente 5 tareas que vamos a ir desplegando semana a semana y la mitad de ese 35% será el parcial nuevamente con 3 componentes. ¿Listo? Entonces, en este corte vamos a tener nuevamente 8 actividades, 5 son la tarea, 5 es la parte teórica y 3 la parte práctica, que es el parcial como tal. Entonces, ténganlo muy presentes, 35%, ya es un 10% más que el anterior, ya vamos poniéndole más complejidad a esto. ¿Y qué otro detalle debo recordarles referente a él? Las tareas nuevamente van a estar activas durante todo el corte. Es decir, van a tener hasta el 3 de octubre para poder presentarlas, ¿sí? Pero nuevamente la invitación es a que no se esperen hasta que se llegue el 3 de octubre para que se les acumulen todos los trabajos y empiecen, perdón la expresión, con la paridera, ¿sí? Vayan haciendo las actividades semana a semana, recuerden que son muy sencillitas, no hay nada difícil, nada fuera de este mundo. 15, 20 minutos se demoran en hacerlas y van teniendo sus notas al día. Háganlo con todos los niveles que tienen, ¿sí? Si solo tienen este nivel, pues mucho mejor, pero traten de no atrasarse, ¿listo? Hasta el 3 de octubre están abiertas, van a estar abiertas todas las actividades. El día de hoy vamos a ver solo uno de los módulos, por lo tanto vamos a tener solo una de las tareitas abiertas para que la tengan presente. Good, so let's start working right away. Let's pay attention to the topic what we're going to have today, that is, what's your family like? We're going to remember the adjective rules for correcting adjectives to describe families around the world. To describe these families from different social cultural backgrounds,
using politically correct adjectives, right? So, what's your family like? When you listen or you read this question, it's referring to the type of family that we have and how we behave as family. Esta pregunta de what is your family like se refiere a la opinión que tenemos frente a las actitudes o a la forma de desenvolvernos como familia. ¿Cómo son sus familias? So, there you have different words. Tenemos aquí diferentes características. For example, how can you say about the first one? ¿Cuál podría ser ese adjetivo en la primera? ¿Cómo es esa familia? What can you tell me? Happy, period. Así de fácil, happy. Una familia feliz, happy family. Are your families happy or not? The next one. Una familia compuesta por una persona francesa, un alemán, más una colombiana, un extranjero más un colombiano, o al revés, una colombiana más un extranjero, etc. ¿Cómo llamamos a esas familias? Foreign people, familias extranjeras o de mezcla cultural. Lovely family, familias amorosas, lovely family. This one. Wealthy, familias adineradas o con herencia. Hardworking, familias trabajadoras, good, como las de nosotros, que todos los días salimos a trabajar, right? Hardworking. So attention to these words, ojo con estas palabritas que les van a salir en las tareas, en los parciales. Vayan copiándolas, vayan acordándose de qué se tratan. Todas estas palabras son características generales de una familia, ¿cierto? Podemos hablar que son opiniones. Ojo, opinion adjectives, adjetivos de opinión, porque representan una opinión, un punto de vista que yo tengo referring to a family. Por ejemplo, yo puedo decir y yo puedo ver que esa familia es feliz, pero realmente esa familia puede que no lo sea o que ellos mismos no se consideren una familia feliz, ¿cierto? Puede que yo vea que mi familia es una familia trabajadora, pero otras personas van a decir que no. So, these words, estas palabras son consideradas opinion adjectives. Opinion adjectives. Let's continue paying attention on the rest of this vocabulary. Vamos a mirar ese resto de adjetivos and how we use them. ¿Cómo utilizamos los adjetivos en inglés? The adjectives are normally used before the nouns they describe. That's the rule number one. Siempre memorícense que en inglés la característica, la cualidad va antes del objeto o de la persona que se está describiendo. So, if in Spanish I say, mi familia es saludable, mi familia es trabajadora, mi familia es una familia feliz. Siempre digo los adjetivos después, pero en inglés debo decirlo al revés. Debo decir feliz familia, trabajadora familia, moderna familia. That's the order, right? So you say this is a big family. They're a modern family, right? Let's start remembering the grammatical order of the adjectives. Vamos a acordarnos cuál es el orden correcto de los adjetivos. Good. And how do we use them? ¿Cómo es que usamos estos adjetivos? How we transform the sentences from Spanish to English. ¿Cómo debemos pensar en inglés? Good. Pay attention to other important things when we talk about the adjectives. That they are never taken in plural or they have never taken the gender. Like in Spanish. Otras dos características de los adjetivos en inglés y de las cualidades en inglés es que ellas nunca se pluralizan ni toman el género
del objeto o la persona que se está describiendo, como pasa en español, ¿cierto? Porque en español yo digo, miren esas niñas hermosas. Estoy diciendo hermosa, feminizando el adjetivo, pasándolo de hermoso a hermosa, y lo estoy pluralizando poniendo la S. Niñas hermosas. Resulta que en inglés no, en inglés yo diría hermoso niñas. Por eso es que es difícil un poquito para la gente extranjera aprender el español, porque nosotros tenemos estas características que en inglés no necesitamos. Los adjetivos no tienen género y no tienen plural. Los dos únicos que sí tienen género y que debemos tener cuidado son la palabra handsome y la palabra beautiful. Porque handsome se refiere a hermoso para los hombres y beautiful, hermoso para las mujeres. Son los dos únicos dos en donde debemos prestar atención, detallito, concentrarnos con ellos. Los demás no tienen género. Otra cosa, handsome es exclusivo para los hombres. Beautiful se puede usar con el resto de objetos, animales y cosas, incluido las mujeres, sin ofender, sin decir que ellas son objetos ni nada de eso. Solo que esa es la reglita para acordarnos, ¿sí? Beautiful se le puede decir a un perrito, a una caja, a un computador, a una dama, a una mujer, a una niña. Handsome solo para los hombres, cuando nos referimos a hermosura. Good? Now, how we're going to say adjectives that refers to people, ¿cómo nos referimos o qué tipos de adjetivos podemos utilizar para referirnos a las familias y a las personas? We can use no one, not two, but more or less 3 and maximum 4 adjectives before a noun. Podemos utilizar hasta incluso 4 adjetivos antes de una persona, antes de un objeto. Pero ¿cómo va ese orden y por qué va de esa forma? Let's have a look to the following PowerPoint that I think I share with you that is in this part, the reasons why. Miren esta pestaña, miren esta imagen, tomen el pantallazo, guárdenlo allá. Este es el orden correcto en cómo debemos utilizar los adjetivos en inglés. ¿Y por qué hablo del orden correcto? Porque resulta que en inglés la primera palabra describe o define la segunda. Yo en español puedo decir que tengo una familia grande, moderna y trabajadora. O puedo decir una familia trabajadora, grande, moderna. E incluso puedo hablar de la nacionalidad de mi familia. Yo tengo una familia colombo-mexicana, grande trabajadora colombo-mexicana. Cualquier orden en español está bien, pero en inglés debo respetar el orden que les estoy mostrando because of the rule, porque la regla me dice que la primera palabra define a la que viene. Entonces miremos cuáles son esos tipos de adjetivos. Vamos a identificar con cuáles de esos grupos de adjetivos podemos hablar sobre nuestras familias, sobre las personas y vamos a aprendernos ese orden y el por qué. First of all, we have the opinion adjectives. De primero encontramos los adjetivos de opinión. It happens that, ¿qué es un adjetivo de opinión? Como ya les había comentado, es una actitud, es una observación que yo tengo, un punto de vista personal que tengo frente a alguien o a algo. Ay, por eso se llaman adjetivos de opinión. Y ellos van de primeritas. Después de los adjetivos de opinión, yo voy a hablar sobre los adjectives about size, los adjetivos de talla. Los adjetivos de talla me dicen qué tan altos, qué tan bajitos son las cosas. Nos dan una medida, ¿cierto? ¿Por qué van los adjetivos de talla después de la opinión y no al revés? Yo en español puedo decir una gran deliciosa pizza o puedo decir una pizza deliciosa grande, no importa.
Pero en inglés yo debo decir deliciosa, grande pizza. Delicious big pizza. ¿Por qué ese el orden? Porque yo puedo decir que esa pizza que es grande, esa pizza que es grande es deliciosa. Pero yo no puedo decir que la deliciosura o que la delicia es grande, porque las opiniones son abstractas. Las opiniones no tienen talla. Entonces, yo debo decir delicious big pizza. Primero doy la opinión, luego pongo la talla de ese objeto que estoy hablando. Delicious big pizza. No puedo decir pizza delicious big, como lo diría en español, pizza deliciosa grande. Ay, o tampoco puedo decir pizza big delicious. O bueno, si yo trato de hacer el orden del inglés, no puedo decir big delicious pizza porque no están respetando el orden de las palabras. Resulta que cuando ustedes ven eso, Profe, es, señora, profe, qué pena, es que se me presentó una emergencia. ¿Será que me puedo sentar un momentico y ya regreso a la clase? tranquila que ahí tiene la grabación. Cualquier cosa, mira la grabación, ¿listo? Bueno, sí, señor, gracias. Dale. Entonces, miren, cuando ustedes ven una frase así, la última palabrita es la que está representando el objeto que yo estoy describiendo, right? So, if you say pizza delicious big, están diciendo que eso grande es delicioso y es pixoso. No tiene sentido, ¿cierto? Pixoso, delicioso. How? Abajo, pizza big delicious. Estoy diciendo que eso delicioso es grande y que es pixoso, right? And the last one, que esa pizza es deliciosa y que es grande, pero en traducción en español me van a entender, pero en inglés la opinión va de primero, el tallaje va después. Entonces yo no puedo decir que la delicia es grande, porque como les decía, las opiniones no tienen tallaje. Entonces siempre debo poner las opiniones primero, luego el tallaje por esa razón. Good. So neither of these are correct. Ninguna de estas está bien. So regálame un segundito, please.
So, chicos, qué pena con ustedes. Continuamos. So, vamos a seguir viendo ese orden de los adjetivos. Vayan tomando apuntes y revisando cómo es ese orden correcto. Entonces, ya vimos dos tipos de adjetivos. Adjetivos de opinión, adjetivos de talla. Después de ellos vienen los de shape, los de forma, donde yo digo la forma que tienen las cosas o el peso de las personas, porque las personas, lo que nos da a nosotros la forma, pues es nuestro peso, ¿cierto? Entonces ahí es donde hablamos de flacos, de gordos, o en los objetos redondos, cuadrados, triangulares. ¿Y por qué va aquí la talla? Perdón, en la forma. Yo puedo decir que ese objeto que es cuadrado es grande, pero no puedo decir que la grandeza es cuadrada. ¿Sí ven? Puedo decir que ese objeto que es redondo es bonito, pero no puedo decir que la belleza es redonda. ¿Sí entienden por qué vamos teniendo este orden exactamente? Chicos, ¿sí van entendiendo? Thank you. Now, after that we have the condition adjectives, adjetivos de condición que me indican cómo se encuentran las cosas. Esto principalmente más que todo es para las cosas y hay ciertos adjetivos que nos representan a nosotros como seres humanos. Por ejemplo, que limpio, que sucio, que hambriento, que sediento, que somnoliento, que cansado. Todas esas palabras representan la condición, cómo nos encontramos nosotros o las cosas, mojado, seco, húmedo, arrugado. Después de ellos vienen los adjetivos de edad, que son los que indican qué tan nuevo, qué tan viejas son las cosas. Se conectan mucho con la condición porque cuando hablamos de objetos, al decir nuevo y viejo, no solo representamos su edad, sino también la condición en que se encuentran. Se encuentra nuevo, se encuentra viejo. Y lo mismo, porque este orden, yo puedo decir que ese objeto que es viejo es hermoso, pero no puedo decir que la hermosura es vieja. Yo puedo decir que este objeto que es viejo es cuadrado, pero no puedo decir que lo cuadrado es viejo. Good. O la cuadradez, no sé cómo decir. Good. After this, después de los adjetivos de edad, vienen los de color. Después de los de color, los patrones, los diseños que se encuentran dentro de los objetos, que rayado, que cuadrado, que a manchitas, que con flores, que con zigzags. Después, el origen, de dónde vienen las personas, de dónde vienen las cosas, la nacionalidad. Después de ellos, los materiales con los que se encuentran hechos las cosas. Y finalmente, el propósito para las cuales fueron creados estos objetos. Eso de propósito casi siempre es para objetos. ¿Okay? These are the order. Estos son los órdenes, estos son los grupos de vocabularios de los adjetivos y deben ir organizados de esa forma para que en inglés no se entiendan. Porque como se dieron cuenta, uno le da descripción al que viene, le da descripción al que viene y así sucesivamente. Si yo los llego a poner en desorden, no van a tener sentido. Right? Now, talking about this and talking about our families, para hablar de nuestras familias, we are going to use only 3. Vamos a usar solo 3 de ellos. The opinion adjectives, los adjetivos de opinión, los de size y los de origin. Y dentro de este paquetico de origen, de nacionalidades, podemos incluir lo que corresponden a las creencias religiosas o a las etnias o a los grupos de raza, ¿cierto? Como los aborígenes, los caucásicos, los mongoles, los europeos, ¿sí? Dentro de los orígenes podemos encontrar también nuestra descendencia de raza y nuestras creencias religiosas. Good. So for example, I can say I have a beautiful big family. Tengo una familia grande y hermosa o hermosa grande en español. No importa la traducción, en inglés deben ir en ese orden.
O si quiero hablar es de mi tipo de raza, de mi cultura. These are modern African American families. Familias afroamericanas modernas o modernas afroamericanas. Pero en inglés vamos usando este respectivo orden. Good. You can't find out the 10 of them. Nunca nos vamos a encontrar como con los 10 tipos de adjetivos de una, pero sí tenemos uno, dos o tres, los debemos ordenar de esta forma. Good. Now, let's pay attention. Have a look to the following words. Tienen estas palabras aquí. Van a contar con 3 minutos mientras voy por agua para que me organicen allá en una tablita estos adjetivos y me digan cuáles son adjetivos que representan un origen, una etnia, una cultura religiosa, cuáles adjetivos representan una opinión y cuáles representan una talla. Let's do it. Vamos a hacer la actividad, juiciosos allá. Van a hacer su tablita, háganla, copian en un cuaderno porque les va a servir para su parcial y clasifiquen estas palabras en esos 3 adjetivos. Opinion, size, beliefs, ethnicity, and origin. Opinion, size, beliefs, ethnicity, and origin. Let's do it. Ready? So,
What are the words that you can find out as an opinion adjective? A ver, ¿quién me dice los adjetivos de opinión? Which are they? ¿Cuáles son ellos? The opinion adjectives. So let's write them down. Let's speak up in the microphone. Usen el micrófono, escriban en el chat. Let's copy down. Tell me, what are the opinion adjectives? Which ones? So let's see. Vamos a verlos. So, the opinion adjectives are like happy, loving, wealthy, hardworking, crazy, modern, lucky, Caucasian, funny, eccentric, old-fashioned. The other ones are gonna be, aquí el Caucasian está mal. Good. Caucásico no es una opinión, eso es una etnia. Entonces vamos a ponerlo en este lado para que lo tengan presente. Todos estos adjetivos representan una opinión de nuestra familia, es decir, que son felices, amorosas, adineradas, trabajadoras, locas, modernas, suertudas. Funny, acuérdense que tiene dos significados, ¿cierto? Funny matters and funny jaja. Funny de raro, de extraño y funny de divertido. Excéntricas y a la antigua, enchapadas a la antigua, old fashion. Adjetivos de talla tenemos familias numerosas, pequeñas, enormes, grandes, right? Y adjetivos que representan beliefs, creencias, ethnicity, nuestras etnias, cultura, origin. French, francesa, Jewish, judía, African American, afroamericanas, Colombian American, Muslim, musulmanas, indigenous, indígenas, right? So these are gonna be the adjectives that we're going to use for working about our families, for making descriptions about our families, right? So now, what is your family like? Where is your family from? How many people are there in your family? Is your family traditional or modern? Or is your family wealthy or not? Why? Have a look to this. ¿Quién me responde estas preguntas? What's your family like? Pregunta número 1, what's your family like? ¿Cómo es la familia de ustedes? ¿Cómo la pueden describir con esos tres tipos de adjetivos? A ver, what's your family like? People, let's participate. Aprovechemos este momento para responder estas 5 preguntas y el que me las responde y me las escriba en el chat o active el micrófono, voy a darle puntaje extra en la tarea que haga el día de hoy. Right? So, 2 minutes, 2 minutos, escríbanlas y respóndanme en el chat. Let's do it.
Ready, people? Tell me, please, practice. Tell me, what's your family like? Who wants to participate? What's your family like? Come on. Where is your family from? So for example, my family is a hardworking family. Good. Liliana said, my family is hardworking, crazy, small, and Colombian. Good. That is okay. Liliana is very good, your answer. But let's try to remember something. La idea de organizar los adjetivos en este orden es evitar decir listados. Es diferente lo que tú hiciste diciendo, my family is hardworking, comma, crazy, comma, small, comma, and Colombian. Ojo que Colombian con mayúscula, ¿cierto? My family is hardworking, comma, crazy, comma, small, comma, and Colombian. That's okay. Eso está bien cuando estamos apenas aprendiendo, ¿cierto? Para en inglés inicial, para en inglés básico 1. Pero ahora vamos a aprovechar que sabemos el orden de los adjetivos para crear una oración en donde todo esté bien organizadito y se escuche mejor, se lea mejor, se entienda natural como ellos lo dicen. So you can say, I have a, what of those are opinions? Ahí tenemos dos opiniones. Las opiniones se organizan casi siempre en orden alfabético. So crazy, I have a crazy, hardworking, crazy, comma, hardworking, small, que es la talla, Colombian, que es la nacionalidad, y al final digo family. I have a crazy, hardworking Colombian family. Pay attention to this. Presten atención a estos detallitos que tenemos acá. Primer detallito, el orden de los adjetivos, ¿cierto? Yo organizo los adjetivos de acuerdo al orden. Segundo detallito, cuando los adjetivos pertenecen al mismo grupo, yo les puedo poner coma, pero solamente ahí, cuando veo que tengo dos adjetivos que pertenecen al mismo grupo de adjetivos. Piensen que en los otros no puse la coma para nada, right? 3. Como estoy hablando de una familia, yo debo, después de organizar todos los adjetivos, poner a o an para referirme a que es una. Right? So attention to those aspects. Ojo con esos aspectos que estamos aprendiendo hoy de cómo construir oraciones complejas y la forma en cómo la gente las usa en inglés. Good. So, igual manera, como les digo, en la vida real les van a entender. So, Liliana, a ti te van a entender si tú dices, my family is hardworking, crazy, small and Colombian, porque tú estás haciendo una lista de características about your family. But if you want to sound natural, si quieres sonar natural allá como si fuera ya super gringa, tú dices, I have a crazy, hardworking, small Colombian family. Y suena más natural, más fluido en una sola oración y se escucha chévere, se escucha bien. Good. So, who's next? ¿Quién más? A ver, ¿quién más comparte de acuerdo a esta corrección? What's your family like? ¿Cómo es la familia de ustedes? Tell me. Come on.
So let's continue. Let's continue, right? So if you don't participate, well, vamos a continuar. Si no participan, luego digan que no se les, y no digan que no se les, después no digan que no le avisaron, como los hermanos Gasca. Let's continue, people. So this is really important because you're going to have a look a lot of different activities for talking about descriptions. Para que repasen bastante este tema, aquí tienen varias páginas sobre lo que es el orden de los adjetivos y cómo los deben utilizar. To finish the topic, we're going to watch a video. Vamos a mirar un video en YouTube que nos da más ejemplos acerca de cómo organizar correctamente los adjetivos cuando estoy describiendo a alguien, cuando estoy describiendo familias, right? So, pay attention about this video. The order of the adjectives. Ahí ya me aseguro que puedan escuchar. And by the way, antes de completarles allí, chicos, hay una pequeña diferencia entre el americano y el británico y está en que la forma en británico se dice después de la edad. En americano es al principio, primero la forma, luego la edad. En británico van a escuchar que ellos dicen primero la edad y luego la forma. Por si llegan a ver esto también aquí en los videos del adjective order, allí van a darse cuenta que les va a aparecer esa característica de esa forma. Good. So, mira, por ejemplo, acá en este video aparece ese orden que yo les digo. Miren, A shape. También está bien, solo que ese es británico y recuerden que ellos tienen allá como su mundo aparte. Ahí por la reina Isabel ella mandaría encerrar y que nadie más entrara ni saliera de su mundo. Por eso ellos utilizan estas características, estas cositas especiales porque son ellos. Y como tal ellos son los dueños del idioma y pueden hacer con el idioma lo que quieran, ¿right? Pero a nivel universal, alrededor del mundo, van a encontrar este orden. ¿Listo? So, being on that, vamos a continuar con el video. Ya se los busco y se los comparto. Toda esta información se la voy a compartir de igual manera en los mensajes, en anuncios, para que ustedes los tengan allí y los repasen. Let's have a look to the video. This one. A dar esta primera partecita que hoy es la grabación del otro grupo. Second. Here we have order of adjectives in English. Order of adjectives. Is it a new red beautiful German car? Or is it a beautiful German red new car? Well, it's neither of these. It's a beautiful new red German car. But isn't it the same thing? A new red beautiful German car? A beautiful German red new car? A beautiful new red German car? Don't all of these mean the same? Yes, they do. But it sounds really awkward when you have the adjectives in the wrong order. So, people, lo que nos dice el video está bien. Sí, puede que a nosotros se nos olviden el orden de los adjetivos y las embarremos y digamos como yo creo que me la dicen y pueden que nos entiendan, pero va a sonar raro y la gente nos va a mirar raro. Entonces, to avoid this, para evitar esas situaciones, let's try to do it the right way. Tratamos de hacerlo de la forma correcta. A simple rule of English grammar is that adjectives come before the nouns that they modify or describe. But when there is more than one adjective before the noun, then these adjectives must follow the rule of order. And here's the right order. Determiner: a, an, the, to, third, her, their, this, those, several, some, etc. Todas estas palabras son un tipo de adjetivos que se llaman determinantes. Son palabras que nos indican la cantidad o que nos muestran el objeto o la persona de la cual vamos a hablar.
Luego tenemos el a, el an, los números ordinales, cardinales como el to, el third, el artículo definido da, los demostrativos que ya hemos aprendido, that, these, those, cuantificadores, porque los números también son adjetivos, porque ellos me están dando una cantidad del objeto y esa cantidad es una característica. Es una característica igual. ¿Y en dónde van los números? De primero, los determinantes de primeros, right? A determiner is really an adjective, but of course, some determiners have their own special names. For example, a, an, the. These are articles. After determiners come the opinion adjectives. For example, beautiful, difficult, expensive, gorgeous, amazing, fantastic, horrible, awful, terrible. Después de esa cantidad, siempre vamos a poner los adjetivos de opinión. Mi punto de vista es una familia hermosa, una familia terrible, una familia horrible, una familia maravillosa, right? Third in the order come the size adjectives. Big, little, small, enormous, large, massive, tall, short, tiny. We refer to size cuando nos referimos a la talla, al tallaje, a la altura, las medidas de measurements, ahí es donde utilizamos los adjetivos de talla. These adjectives express size or length. Next, we have adjectives that describe physical quality, such as smooth, blunt, sharp, rough, soft, hard, squishy, bouncy. Here we have grouped the adjectives that describe physical quality other than shape, size, or color. Fifth in the order are adjectives that describe shape: oval, round, square, rectangle, flat, cylindrical, right-angled, etc. Next in the order are adjectives that describe age. For example, new, old, young, ancient, modern, teenage, etc. Next is color. Here are some color adjectives: yellow, blue, pink, orange, purple, reddish, black, white, gray. Next in the order, we have adjectives that describe origin. For example, American, Asian, British, German, Thai, African, Chinese, Indian, Himalayan. At number 9, we have material adjectives: gold, silver, wooden, synthetic, leather, metal, cotton, paper. These adjectives tell us what something is made of. Adjectives describing purpose or what something is used for: sleeping, sewing, washing, dining, frying, winter, holiday. To give you a couple examples, So, aquí en el purpose es importante identificar que como adjetivos no solamente podemos tener verbos que van a estar en ing, sino podemos tener cualquier otra palabra, porque en inglés cualquier palabra puede ser un adjetivo. Entonces, cuando decimos sleeping bag, una bolsa para dormir, ese es el propósito de esa bolsa. Washing machine, una máquina para lavar, ese es su propósito. Son verbos en ing, pero podemos tener otras palabras y esas palabras también nos van a dar el propósito de la otra palabra. Por ejemplo, night table, una mesa para la noche, una mesa de noche. Right? Sport car, un carro deportivo, un carro para deportes. Good. a sleeping bag. What's the purpose of the bag? Sleeping. Winter clothes. Clothes worn in winter. A holiday home. A home built for the purpose of holiday activities. Finally, we have the noun that the adjective describes. For example, bag, dog, car, hotel, table,
purse. Y al final de todo el orden de los adjetivos, de los 3 o los 4 máximos que vayamos a usar, es que ponemos a la persona, ponemos a la cosa, al objeto que yo voy a describir. Siempre va al final de los adjetivos, no antes, chicos. Man, alien, blanket, holiday, etc. Now, let's go back to our old example. A beautiful new red German car. A is a determiner. Beautiful is an opinion adjective. New is an adjective that describes age or how old something is. Red is a color adjective. German tells us about the origin of the car. So, do these adjectives follow the correct order according to our list? Yes, indeed. So, there you have it. A beautiful new red German car, following both the grammar rules and the traffic rules. And mind you, just like we have traffic police, we also have grammar police, and they can be pretty ruthless if you break the rules. But, there are times when you need to break the rules. Yes, you can break the rules if you have a poetic license, or if you have a strong reason for it, such as when you want to emphasize a particular characteristic of a noun. Okay. So, él nos dice, de hecho podemos embarrarla de vez en cuando y decir un orden incorrecto, nos van a entender, pero entonces vamos a quedar en esa situación de que sonó raro, como que va a ser difícil que nos comprendan bien. But what about the adjectives that don't fall into the categories above? For these, the thing to remember is that opinion adjectives always come before fact adjectives. Delicious fried chicken. Delicious is your opinion, whereas fried is a fact. Funny traditional dances. Interesting financial data. Now look at these 4 examples. A handsome young British actor. A purple and blue dress. A difficult and expensive project. A beautiful expensive ring. Did you note? Pay attention here, ojo aquí lo que les comentaba acerca de cuándo sí podemos usar la coma y el and y cuándo no. Is that the last example has a comma between the adjectives. The second and the third examples have and between the adjectives. The first example has no comma and no and. Putting a comma would be wrong in the first example. It would also be wrong to put and. The right way is just to list the adjectives without comma or and. But Cuando los adjetivos son diferentes, pertenecen a un grupo de adjetivos diferentes como handsome, que es una opinión, young, que es la edad, British, que es la nationality, no podemos separarlos porque si no, en la oración pareciera que estuviésemos hablando de diferentes personas. No se pueden poner comas, ni el and, ni nada cuando los adjetivos no pertenecen al mismo grupo. when you have 2 color adjectives in front of a noun, you put and between them. When you have 2 quality adjectives in front of a noun, you put and or a comma between the adjectives. I hope this is clear. Now, a final. Pero porque en los otros casos sí pusimos el and y la coma. Miren, purple and blue son colores, podemos poner el and. Difficult and expensive son opiniones, podemos poner el and. E incluso podemos poner la coma, a beautiful, expensive ring, porque son y pertenecen al mismo grupo. So people, this is Caution everything about you need to know when talking about the adjectives. Todo lo que debemos saber cuando nos referimos a los adjetivos. Good. And this is really important for you to do the practical activity. Hagan los ejercicios de práctica en donde deben repasar el orden de los adjetivos como tal. Now, any questions? ¿Alguna pregunta? Everything is clear? No, teacher.
Good. So let's continue with the last topic. Let's pay attention to this next topic in fact. We're going to start talking about comparisons. Vamos a empezar ahora a hacer comparaciones, right? And we're going to compare people's physical description and personality using equatives or equatives. Equatives or equatives. For talking about different cultural backgrounds using these special adjectives, right? So let's pay attention to what is an equative or equative. They are also used to compare two things that are unequal in the quality that you are describing or when they are equal in the quality we are describing. Este es el famoso tanto como, tan grande como, right? Vamos a utilizar la expresión as, right? Que significa tanto como, tanto como. Y en medio de esas dos preposiciones vamos a poner el adjetivo o los adjetivos con los cuales yo estoy comparando a esas personas. Esta frase se utiliza para generar una comparación igualitaria entre un objeto y otro. Entonces, cuando decimos María es tan inteligente como Marcela, los peruanos son tan inteligentes como los bolivianos, las personas son tan imaginativas como los animales. Generamos una igualdad en las condiciones. Good. The sentences are gonna be easy. You say the name, decimos el nombre de esa persona que estoy generando la comparación. Digo el verbo to be o digo cualquier verbo que sepamos porque acá podemos utilizar cualquier tipo de verbo, ¿sí? Vamos a poner en este caso el verbo to be. María is. Después del verbo to be es que utilizamos la preposición as. Ponemos esa característica o esa cualidad con la cual vamos a hacer la comparación. Por ejemplo, hermosa. Es tan hermosa. María is as beautiful. Después de ese adjetivo volvemos a poner el as y finalizamos con esa otra persona con la cual la estoy comparando. Right? María is as beautiful as Anna. María es tan hermosa como Ana. María es tan hermosa como lo es Ana. Right? Easy piece of cake. Esa es la forma sencillísima de poder crear comparativos entre dos personas generando igualdad. Que la una no es más que la otra. Good. But it happens. Resulta que cuando una de esas personas no es tan igual que la otra, yo voy a utilizar esta misma expresión, pero en negativo. Y en negativo, yo debo tener en cuenta dos cositas principalmente. Primera cosita, la primera persona que yo voy a utilizar en la oración, en este caso María, va a ser la persona que no tiene las características mayores. Es decir, la primera persona que yo ubico en la oración es la que tiene menos cualidad que la otra. Menos cualidad, less quality. La que tiene la menor cantidad de cualidad o característica que la otra persona. Primera cosita. Segunda cosa a hacer es que yo voy a utilizar el verbo en negativo. Entonces, en este caso, como es el verbo to be, yo pongo aquí el not. Y de esa forma ya estoy diciendo que la primera persona no es tanto como lo es la otra. María is not as beautiful as Anna, sino que María es menos hermosa que Ana, que no es tan hermosa como lo es Ana. Piece of cake. Esta es la forma como hacemos los equative o equatives in English, right? Piece of cake. Esta es una de las expresiones que les va a salir
en el parcial también. Let's have a look to the next video in which we can find out more things about this important topic. Vamos a mirar el video, tomemos muchos apuntes de lo que nos van a decir en él, porque nos van a explicar a profundidad un poquito más acerca de cómo se maneja este tema cuando nos referimos a describir a las personas. Good. Hello everyone, today we're going to check equatives. First, some context. You and your friend are at a store and you are about to buy a new rug for your living room. Okay, so let's imagine that situation. You are at a store and you want to buy a rug. So let's check the conversation. Your friend tells you, "Do you like these rugs?" And you say, "I'm not sure. The red one is softer than the blue one, but it is the most expensive." "Yeah, I wouldn't like to spend 2,000 soles in one rug. I could buy a TV with that money." "Can you check the price for the green one?" "Sure. It is as expensive as the blue one, and it is as soft as the red one." "Great, I'll buy that one then." So as you see in this conversation, the two people, you and your friend, are comparing different objects in the store. Because that's what we normally do when we buy something. We want to see the difference between the objects. For example, here you are telling your friend, "The red one is softer than the blue one. The red rug is softer than the blue one, the blue rug. But it is the most expensive." So if we compare the red rug versus all the rugs in the store, this one is the most expensive. So you see, you are using comparatives and superlatives to compare different objects. That's something we saw in a previous lesson, remember? So you can check here a link. I'm going to put you a link here for that. But the new thing here is this part. "Look, can you check the price of the green one?" And your friend tells you, "Sure." And the friend checks, and then he says, "It is as expensive as the blue one, and it is as soft as the red one. So it's a good price, and it is equally soft." So you see, in this case, you have a comparison between two objects. But in this case, you're not saying that there is a difference. In this case, you're implying that it is as expensive as the blue one. In other words, equally expensive as the blue one. So you see, in this way, we're comparing different things. We're using the same adjective, but we're comparing something else. So it's important to remember comparatives, superlatives, and the new thing, equatives. Remember, please, that when we use comparatives, the difference is 1 versus 1. For example, the red one is softer than the blue one. And also remember that it usually, the way to write the comparative is usually with ER. The superlative is different. When you compare with superlatives, you compare one versus all. You compare one versus the universe or versus a group. It is the most expensive. So if we compare this rug versus all the other rugs, this one is the most expensive. This one has the highest price. But equatives are a little different. It's not to show difference. They usually show equality. That's why they are called equatives. It is as expensive as the blue one. So that means that the two are equally expensive. It is as soft as the red one. It means that the two objects are equals. Okay, so that's the idea of the equatives. You show that two things are similar. So that's the idea. Esa es la idea de los equatives. La próxima clase vamos a mirar los comparativos y los superlativos para ya manejar las tres diferentes formas de crear comparaciones entre personas, objetos o cosas. Right? So, people, this is all about today. Esa es toda la temática del día de hoy, supremamente sencilla. Les voy a explicar
qué deben hacer en la tarea y con esto terminamos la lección de hoy. La tarea de esta semana está muy fácil. Lo único que tienen que hacer es escuchar este audio. En este audio van a estar hablando acerca de esto, de los equatives. Ustedes van a copiar en el espacio que aparece debajo de ese video al menos 5 oraciones diferentes de las que puedan entender que están hablando en ese audio. Recuerde muy bien que vamos a calificar no solamente la gramática, sino el orden de los adjetivos, la puntuación, que la letra en mayúscula inicial, todas las características que deben tener en cuenta para las reglas de netiqueta. Eso es lo único que deben hacer. Ustedes ponen el video, es un video pero realmente no tiene imágenes para ver, lo escuchan las veces que sea necesario y extraen del video 5 preguntas, 5 oraciones y las escriben con las reglas de etiqueta acá. Entonces, por ejemplo, Juan is as tall as Lorena. Punto. Se va a calificar todos esos detallitos, la puntuación, la escritura y demás. Good. 5 oraciones y le dan a entregar y listo. La nota no va a verse de inmediato, entonces no se preocupen si les sale un 0, no es la nota la pongo yo una vez ustedes hacen la tarea, a mí me llega una notificación, yo la califico de inmediato y van a ver su nota como tal. ¿Listo? Una oración por un punto, 5 oraciones, 5 puntos. Cada error que se vea en la oración va restando las décimas, ¿sí? Que se les olvidó un punto, entonces 4,9. Que se les olvidó poner el is, 4,8. Y así sucesivamente. Esa es la forma como se va a calificar esta actividad. And if you don't have any questions, si no tienen ninguna pregunta, ¿entendieron la temática bien? Well, people, see you next week. Nos vemos la próxima semana. Los que necesiten revisar lo de las calificaciones, que hayan faltado, que no hayan hecho alguna tarea, se pueden quedar. Hablamos en este momento. Los demás se pueden retirar. Bye, bye. Bye, teacher. Thank you. Goodbye, Talia. Thank you. How about your sister? What does she look like? Alex, I've never met your family. Do you have a big family? Yes, I do. I have 2 twin brothers, a sister, a niece, a brother-in-law, and there's my mother and my father. Tell me about your mom. Do you look like her? Not at all. She's short and plump, has short brown hair,
and big blue eyes. She's really beautiful. What is she like? She is kind and supportive and always gives us very good advice. She is always there for us. She loves flowers and is obsessed with gardening and being outdoors. Is she a florist? No, she's a seamstress. Does she design clothing? Sometimes. When we were younger, she would make outfits for us. My mom is a great cook, and family dinners were a must growing up. Even if that meant eating at 8 or 9 p.m. when my dad got home from work. It's where we did our family bonding. That's very nice. How about your dad? Do you look like him? Yes, I take after my dad in appearance and after my mom in personality. He is as tall as me, has gray hair, brown eyes, and a mustache. What is he like? He is pretty quiet. He doesn't talk very much. He's like that with everyone. He's really easygoing and informal. He is super patient and really likes people, but he just doesn't love talking to them all the time. He is definitely the introvert of the family. I understand that. And what is his job? He is a carpenter. He has his own workshop. He is creative and likes to build things, so it's perfect for him. Hola, Nicole. And he likes working alone on most days. Do your brothers help him with the workshop? No, they didn't follow in his footsteps either. What do they do now? Keith is a real estate agent in Springboro, and Brian is finishing his law degree in Dayton. Wow, good for them. Sounds like they've worked hard to be successful in life. That's right. How old are they? They're 3 years older than me, so they're 25. Did you get along with them when you were growing up? We did, most of the time. They were my big brothers, so they liked to pick on me. But we had a lot of fun times together, too. We connected a lot over our love of movies and video games. It seems your family is full of gamers. It's not just you. That's right. We're all crazy about gaming. Are they married now? Brian is going to marry Molly next year. They were high school sweethearts. Keith is waiting for the right lady to come along. He has always been very picky about who he dates. He says that he wants to get married and have his own family, but he needs to find the perfect woman first. Do you and your brothers look much alike? Not at all. They are much taller than me, and they look more athletic because they work out all the time. They are brown-haired with blue eyes. How about your sister? What does she look like? She is shorter than me. She's the same height as my mom. They're both 160 centimeters tall. But she's thinner than my mom. She's blonde with blue eyes. We look very different. What is she like? Lindsay's the best. She's so cheerful and bright. So I really like spending time with her. She makes me feel cheerful too when we talk together. She's 5 years older than me, and she used to help me a lot with my homework and other school-related things. That was very nice of her. Yeah,
I owe her so much. What does Lindsay do for a living? She's a kindergarten teacher. She loves it. That's a great job. Yes, it's perfect for her. So you are the youngest of your siblings and Lindsay is the oldest. Yes, Does Lindsay get along with your brothers? she does now. When they were younger, they drove her crazy. They would play pranks on her and annoy her all the time. But now, they get along really well. And how old is your niece? She's 5 years old. Her name is Maria. She is a cutie, and she's growing up so fast. She will talk your arm off. She has such a big vocabulary for such a small person. I bet. I guess that's what happens when your mom is a kindergarten teacher. Lindsay has always loved to read, and she has passed that love of books and words onto her daughter. How about your brother-in-law? What kind of person is he? Daniel is a very nice man. He's an extremely social, chatty guy. He's a police officer, and whenever he pays a visit, he comes up with some interesting real crime stories. Being a police officer is really challenging. Yes, it's challenging, but rewarding at the same time. You are so lucky to have such a wonderful family, Alex. Thanks for telling me all these interesting details about them. Would you like to come over and meet them next weekend? I would love to. Thanks for inviting me. Wonderful. So people, here with the video, we can find out how to describe our family individually, as every single person can be, in terms of the physical appearance and the personality. But remember that we were learning about how to describe families in general. So let's pay attention to the next video now to finish, to talk about families in general, right? So families around the world. So that you have people all around the world, right? You can Kenyan, you can African, African American, Colombian, Peruvian, all around the world we can find out different embracing culture stories. Good? The world's family.
An Embracing Culture Story by Miranda Paul. Around the world, we say hi different ways. In Hawaii, aloha is what you might say. In China, Meng greets her friends with ni hao. In Italy, you might hear Marcos say ciao. In France, friends welcome each other with kisses. In Zimbabwe, girls curtsy just like little misses. To greet in Japan, just bend in a bow. But when you're in England, a handshake is how. Some families celebrate Lunar New Year. Others will pray when Ramadan's near. Still yet, there's Hanukkah, Festival of Lights, and families who gather on Christmas Eve night. In Kenya, Salama has a pet cow. In Canada, Angela's pet says, meow. Pablo takes care of a lovely iguana, while Tabo tends to his goat in Botswana. Around the world, we're different, it's true, but there are many ways I'm just like you. We smile, we laugh, we love who we are. We're nice to all people who live near or far. Not two children are ever the same, but each child has their own face and a name. Our cultures are different, but look and you'll see. Together, we make up the world's family. So people, that is everything we're going to work for today. Thank you for coming and see you next week. Bye bye.